Hola, buenas. Voy a hacer un tutorial sobre Fluid Sim neumática con una secuencia automática de 3 cilindros. ¿Correcto? Que vamos a respetar esta secuencia. A más, B más, C menos, B menos, A menos, ¿cierto? Esa es la secuencia que vamos a respetar en nuestro Fluid Sim. Bueno, voy a hacer de 3 cilindros porque ya que hice uno de 8, pero el video quedó muy extenso. Pero el principio es el mismo. Solamente que se le van a ir agregando cilindros. Entonces vamos a hacer algo como esto. Voy a buscar acá mi trabajo con iniciar la simulación, ¿cierto? Se fijan que aquí hay 8 cilindros. Yo voy a hacer lo mismo, pero con 3 cilindros por un tema de tiempo. Entonces doy inicio mi circuito con el botón de activación o apagado. Yo al momento de apagar el sistema, con este botón, el apagado se va a realizar después de completar un ciclo completo, ¿correcto? En cambio, acá tenemos una válvula de seguridad, que esta va a detener el ciclo en el momento preciso en que se presiona. Por algo se llama de seguridad. ¿Se fijan? Apreté la válvula de seguridad y se detuvo justo al momento que lo presioné, ¿cierto? Si yo presiono la válvula de inicio apagado, se terminará cuando el ciclo completo haya acabado, ¿cierto? Esa es la diferencia entre esta válvula y esta válvula, que esta es la de seguridad y esta es la de inicio apagado. Si se fijan, tiene la misma configuración, solo cambia las conexiones. Y eso hace la diferencia entre una u otra. ¿Correcto? Ya, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con 3 cilindros por un tema de tiempo. ¿Correcto? Vamos acá. Pongo mi nueva hoja de trabajo, ¿cierto? Archivo la ventana para ver mi biblioteca de componentes. Para 8 cilindros yo tuve que ir a archivo, medidas para dibujar y colocar A1, ya que si ponía una hoja más pequeña, los componentes me iban a quedar afuera de la hoja y el sistema al momento de simular me iba a arrojar errores, que es lo que nosotros queremos evitar para que el trabajo sea completo. Entonces voy a poner A4, muy pequeño, vamos a ver, medidas para trabajar, A3 para poner 3 cilindros suficiente. Lo primero, nuestro compresor de aire para generar la presión neumática, obviamente, con su respectiva unidad de mantenimiento. La conexión número 1, o sea, la conexión del compresor hacia la unidad de mantenimiento tiene que ser la conexión 1, que es la que está la línea segmentada. Entonces, para que quede de manera ordenada, vamos a girar 90 grados, clic derecho, girar 90 grados y conectamos ahí. Luego, vamos a instalar una válvula 3.2 con la configuración de esfuerzo de enclavamiento y un retorno de muelle o resorte, ¿cierto? Y conectamos acá. ¿Por qué esta válvula? Esta válvula es de seguridad. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que al momento de nosotros presionar, el ciclo de la máquina se detenga al instante de la presión del botón, ¿correcto? Entonces por eso la ponemos ahí para cortar al tiro la presión del compresor al resto del trabajo. Entonces, en resumen, nosotros presionamos acá y la máquina se detiene al instante. Luego conectamos una válvula 5.2, 5 vías, 2 posiciones, que va a generar dos líneas, línea 1, línea 2. ¿Para qué? Para que el pistón o cilindro de doble accionamiento, que es de acá, salga y entre. Para eso necesitamos dos líneas. Entonces por eso ponemos una válvula 5.2.
Se podría empezar el trabajo sin esta válvula con una sola línea, pero a lo largo del proyecto nos vamos a dar cuenta que sí o sí vamos a necesitar la segunda línea y vamos a tener que empezar a borrar y hacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como sé que voy a ocupar dos líneas, hago al tiro esta válvula 5.2 para que me vaya quedando ordenado al instante. ¿Qué es lo que hago? Saco el conector acá, a la del medio, por lo tanto, en el punto 2 va a haber presión. Y esa va a ser la línea 1. Los conectores sin uso, le hacemos doble clic y vamos a hacer reconexión y ponemos silenciadores. Porque si no lo coloco, al momento de hacer la simulación, la aplicación, el software, me va a tirar errores. Que es lo que nosotros estamos evitando para que sea un proyecto bien hecho. ¿Correcto? Ya. Después vamos a poner la válvula 5.2 distribuidora para cada cilindro. ¿Correcto? Antes de la 5.2, entre la 5.2 y el cilindro, vamos a poner válvulas estranguladoras, que es la que está acá. Pero para que quede de manera más eficiente vamos a hacer la antirretorno de estrangulamiento. ¿Por qué? Porque necesito que restrinja el paso de presión para un solo lado, ¿correcto? Entonces por eso pongo el antirretorno. Para que un lado sea flujo normal y para el lado que yo busco sea de de normal paso. Ya. Entonces ponemos una válvula antirretorno estranguladora a cada conector del cilindro. Yo al hacer sale así, pero si pongo doble clic derecho, o sea, clic derecho, girar 270, me queda así para un tema de orden. ¿Correcto? Conecto los conectores, ¿cierto? Y acá para la válvula 5 distribuidora. Luego, de la válvula distribuidora saco la presión de la línea 1, que es la de acá, si seguimos el dibujo. Y a los conectores que están sin uso le hacemos clic derecho, silenciadores. Esta válvula 5.2 tiene que ser pilotada neumáticamente, o sea, hacemos doble clic a la válvula, ¿cierto? Y aquí neumático eléctrico y buscamos la línea segmentada, ambos lados. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar una válvula de inicio o inicio y apagado, que es la misma válvula de esta, o sea, ponemos acá, copiar, pegar, tiene la misma configuración pero distinta función. ¿Cómo logramos la distinta función? Sencillamente la ubicación donde va. Eso va a hacer que sean de distinto funcionamiento. Vamos a ordenar un poco acá, un poco acá. A ver si se sobrepusieron las líneas. ¿No? Ya, entonces esta válvula de inicio, como dice el nombre, va a dar inicio al sistema. ¿Qué queremos iniciar? Vamos a la secuencia y queremos que A sea AA más. O sea que de A0 vaya a A1. Importante darle los parámetros de entrada y salida. Tenemos que A0 es igual a 0 milímetros, ¿cierto? Y A1 sea 100 milímetros que esté afuera. ¿Por qué 100? Porque es la máxima apertura que puede tener estos tipos de pistones cilindros, ¿cierto? Clic aceptar. Hago doble clic acá, me voy a configurar la marca de accionamiento y acá clic y aquí configuro como yo quiero. Aceptar, aceptar. Si no, doble clic acá arriba, ahí, y me sale directamente este cuadro. ¿Correcto? Ya. Entonces, como dije, la primera función es A más, o sea que de A0 a 1. Entonces, cuando yo presiono esta válvula, ¿qué es lo que quiero? Que el pistón salga hacia A1. ¿Cómo logro esto? Con la válvula 5 distribuidora, cambiando de posición, o sea que de izquierda a derecha, va a hacer que el aire de acá retorne y el aire de acá pasa a esta cámara y impulse el pistón hacia afuera. Entonces, este pilotaje tiene que ser conectada a la válvula de inicio apagado, ¿correcto? Y esta línea tiene que ir a la línea de presión 1.
que es la que estamos trabajando en este preciso momento, ¿correcto? Consejo, por lo menos yo lo hago así, a medida que vamos avanzando en el proyecto, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que ocupar dos líneas, ¿cierto? Como ya había mencionado, por eso puse esta válvula. A propósito de eso, esta válvula va a ser maniobrada por el pilotaje neumático. Consejo, lo que yo hago, porque ya sé que voy a ocupar dos líneas, ¿qué quiere decir que cuando ocupe dos líneas? Que en un momento esta línea que estoy ocupando acá va a dejar de funcionar y va a dar inicio a otra línea que es la de acá. Entonces, como voy a ocupar dos líneas de presión y esta válvula siempre tiene que estar alimentada con presión neumática, ¿qué es lo que hago? Agrego una válvula selectora o más conocida como válvula OR o en español, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Esta válvula hace que exista siempre presión en la salida, siempre y cuando una de las dos esté con presión. O sea, que si yo conecto a presión 1 y conecto acá al medio, a la válvula 5.2, va a haber presión porque hay presión en la entrada 1, ¿cierto? Y si yo esta línea le hago conexión a la línea 2 y deja de funcionar la 1, también va a haber presión en la 2 y por lo tanto va a haber presión en la salida. En resumen, siempre va a haber presión en la salida, siempre y cuando haya presión en uno de los dos lados, ¿correcto? Ya, vamos a eliminar esta presión 2 porque aún no comenzamos a utilizar. Y ahí tenemos la primera parte. Vamos a simular. Me sale un mensaje de advertencia que dice que hay conexión abierta. Claramente hay conexión abierta, los puntos azules. A medida que vamos avanzando en el proyecto, vamos a cerrar todas esas conexiones para que sea un trabajo como corresponde. Y acá me da otro aviso que dice que, a pesar de los errores que me arrojó, desea iniciar la simulación. ¿Por qué salió el pistón de manera inmediata? Ah, claramente. Porque aquí me equivoqué y puse que esto es al revés. ¿Por qué al revés? Y esta línea que se borró por acá. ¿Por qué al revés? Porque cuando yo inicio la simulación no quiero que pase nada hasta yo apretar el botón. Entonces, si yo no presiono nada, la presión neumática va a llegar acá al tapón, entonces no va a pasar nada. Yo al presionar va a cambiar de izquierda a derecha y el aceite, el aire comprimido va a pasear hacia arriba y va a cambiar de posición la válvula y va a dar movimiento al pistón, ¿cierto? Aquí se me olvidó bajarle el porcentaje a la válvula de estrangulamiento, le pongo 50 para que la entrada y salida del pistón sea más lenta y no sea tan rápida. Le damos clic acá, conexión abierta, mencionado, y ahora doy inicio con mi botón de inicio al proyecto. ¿Se fijan? Y antes yo no había hecho había hecho esa conexión al revés y yo apenas al iniciar la simulación el pistón se cambiaba de lado. Solamente un error de conexión acá abajo. Ya, ahí tenemos el cilindro 1 con un movimiento. O sea que recién tenemos esto. A más. Pero ya tenemos nuestro válvula 5.2 de cambio de línea, nuestra válvula de seguridad y nuestra válvula de inicio. Además, le agregamos la válvula O o OR, que es para que siempre haya presión en la válvula 5.2. ¿Qué es lo que hacemos? Ya que nuestros cilindros van a tener la misma configuración, copiamos y pegamos 3 veces, ya que vamos a ocupar 3 cilindros, ¿cierto? Yo podría hacer esto con los cilindros que yo quisiera y siempre se van a ocupar 2 líneas. Podría hacer 8 cilindros, 10 cilindros y siempre va a ser la misma modalidad de conexión. Importante, a los cilindros cambiarle el nombre de los sensores, porque ya tenemos el cilindro A. Ahora tendremos el cilindro B0, o sea, el cilindro B con la posición B0 y B1, ¿cierto?
clic, y acá hago doble clic de nuevo, y aquí tenemos el cilindro C con C0 y C1, ¿cierto? Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando A0 llega a 1? Tiene que salir el pistón B de B0 a B1, o sea que este pistón llega acá, luego este va a tener que salir hacia acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Agrego una válvula 3.2 con accionamiento mecánico por rodillo y retorno de muelle o retorno o resorte, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Esta válvula tiene que darle un pilotaje a la válvula 5.2 para que cambie de posición y logre pasar el aire comprimido por acá y mueva, y este aire que está en esta cámara se devuelva, ¿cierto? Para que el pistón se pueda desplazar del B0 a B1. Entonces es necesario darle un pilotaje acá para que se mueva de izquierda a derecha, lo que está hecho. Pero no tenemos presión. ¿De dónde tenemos que sacar la presión? De la línea que estamos ocupando todavía, que es la línea 1. Y como dije anteriormente, con esta válvula tiene que ir a la línea conectada hasta el tapón, porque sin que se accione no queremos que haga nada, ¿cierto? Hasta que se produzca el movimiento que necesitamos. Esta válvula se activa por sensores. ¿Cuándo se va a activar? Cuando A0 llegue a A1, ¿cierto? Entonces aquí doble clic a la conexión y ponemos A1 y aceptar. Y la presión de la válvula 5.2, ¿de dónde va a salir? De la línea 1, como habíamos mencionado anteriormente. Le damos clic a la simulación, conexión abierta, que la tenemos en mente. Y funciona perfecto. Entonces hacemos el mismo procedimiento para la cilindro C, porque después de B1 llega a C1, ¿cierto? De C más llega de C0 a C1, ¿cierto? Entonces sacamos acá la presión de la línea 1, ¿correcto? Y la presión 1 para la válvula 5.2, ¿cierto? Que va primero por una válvula OR. Y esta se va a activar cuando B0 llegue a B1. Doble clic al conector y ponemos B1. ¿Correcto? Vamos a ver. Damos clic en simulación. Las conexiones abiertas que ya sabemos. Y clic, clic, clic. Vamos bien. Que no se olviden cerrar las válvulas que están sin conexiones momentáneamente. Doble clic al conector, ¿cierto? Cierre de conexión. Buscamos el silenciador y le damos aceptar. Ya. ¿Qué es lo que pasa cuando C0 llega a C1? Necesitamos que empiecen a devolverse simultáneamente los cilindros. O sea que cuando C llega a C1, queremos que inmediatamente se vaya a C0. ¿Cómo hago esto? Aquí es donde yo voy a necesitar la segunda línea, ya que estoy necesitando el segundo movimiento del cilindro. ¿Qué es lo que hago? Cambio de presión a la línea 2. ¿Cómo voy a hacer ese cambio de línea? Por pilotaje. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me equivoqué, agrego una válvula 3.2 por acá, ¿cierto? Porque necesito que se mueva de izquierda a derecha para que deje de haber presión en la línea 1 y exista presión en la línea 2. Para eso necesito que se mueva de izquierda a derecha. ¿Cuándo quiero que pase eso? Cuando C llegue a C+, o sea, cuando C llegue a C1. Entonces a este conector le ponemos C1, Enter. Y acá conectamos este conector al pilotaje de la válvula 5.2 y aquí tiene que haber siempre presión. ¿Correcto? Pero tenemos un problema. La válvula 5.2 ya existe la segunda presión, ¿cierto? La segunda línea, por el cambio que se hizo acá. Pero esta necesita pilotaje para moverse de derecha a izquierda para que el pistón se devuelva. ¿Dónde voy a sacar esa señal? Efectivamente de la línea 2, ya que este es el que da el segundo movimiento al cilindro. Pero tengo otro problema. No tengo presión, porque en la línea, al momento de hacer el cambio de presión, la línea 1 va a dejar la despresión y en la válvula 5.2 no va a tener presión neumática para hacer mover el pistón. Entonces, en la válvula OR conectamos la línea 2, que sería esta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier de los dos lados que exista una presión neumática va a haber una salida con presión.
Vamos a ver si esto se cumple efectivamente. Damos inicio al circuito. Sale C1 y vuelve con el cambio de línea. Efectivamente si hizo el cambio de línea como corresponde. Después de que C llegue a C0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tiene que llegar B0, o sea que este se devuelve y después tiene que devolver este. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Una válvula 3.2, copio pego con la misma configuración, con la diferencia que este tiene que activarse cuando C llegue a C0. Doble clic al conector y pongo C0, que este me va a activar el pilotaje de la válvula 5.2 del cilindro B, ¿cierto? Con presión de la línea 2, que es la que estamos ocupando en este momento, ¿cierto? Le damos clic a la simulación. Vamos a ver. No se devolvió la línea 2 porque... Ah, me faltó la presión a la válvula 5. Se dieron cuenta que no pasó nada. Sin embargo, esta válvula sí funcionó y cambió la válvula 5.2, pero no existía presión para mover el cilindro. Esa presión la vamos a sacar de la línea 2 porque es la que estamos trabajando ahora. Ahora sí debería funcionar como corresponde. Perfecto. Y después de que B vuelva, necesitamos que A vuelva, o sea que de A1 a A0. Mismo procedimiento. Copiamos la válvula 3.2, la transportamos por acá. Necesitamos que este conector haga el pilotaje para la válvula 5.2 de derecha a izquierda. Esta va a salir de la línea 2, la presión, porque estamos trabajando con la línea 2 y necesitamos presión en la válvula 5.2 con la línea 2, ¿cierto? Correcto. Entonces todas las válvulas OR están conectadas a la línea 1 y línea 2 para que siempre exista presión en la 5.2 distribuidora. ¿Correcto? Esta válvula necesitamos que se active cuando B llegue a B0. Hacemos doble clic al conector y ponemos B0. Vamos a ver. Inicio mi circuito. Perfecto. Ahí tenemos una secuencia, podría decirse, semiautomática. ¿Por qué? Porque realizó un ciclo solo, pero no reinició el sistema. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para reiniciar el sistema? Fácil. Necesito que todo el circuito vuelva a la línea 1, al comienzo, para que empiecen de nuevo el ciclo. ¿Cómo hago eso? Con la válvula 5.2, que da las dos líneas, tengo que hacer que se vuelva a la línea 1. ¿Cómo hago eso? Con pilotaje neumático. De la misma manera que lo hice para volver a la línea 2. Entonces, pongo una válvula 3.2. ¿Cuándo quiero que se active? ¿Cuándo quiero reiniciar el sistema? Cuando A llegue a A menos, ¿cierto? Vamos acá. Insertar formas. Una flecha. ¿Cierto? Quiero que se reinicie el sistema cuando A llegue a A1, o sea, a A0, ¿cierto? Entonces, hago doble clic al conector y A0. Cosa de que cuando pistón A llegue a A0, este tiene presión al pilotaje de la válvula 5.2 de derecha a izquierda y acá siempre tenga que existir presión, ¿cierto? Y así vuelva a la línea 1 y dé un reinicio del sistema. Si se dieron cuenta que ya no me sale ningún error, tengo todas las conexiones cubiertas como corresponde, doy inicio a mi sistema. Se dieron cuenta que ya es un trabajo completamente automático, una secuencia automática, ya va por el segundo ciclo realizándose sin intervención humana, podría decirse. Cuando yo aprieto esta válvula, que es la válvula de seguridad, el circuito se detiene en el mismo instante que yo la presiono. ¿Se dieron cuenta?
En cambio, si yo apago con esta válvula, la máquina va a dejar de funcionar cuando termine el ciclo que empezó. Y se hace esta secuencia. Esa secuencia se tradujo en fluid sim neumático. Recuerden que esto es lo mismo que hacer con 8, 10, 20 cilindros. Es el mismo procedimiento, solamente que se va agregando esto. Se conservan las dos líneas y todo, solamente que se agregan cilindros con su respectiva válvula 5.2 distribuidora, con su válvula OR para que siempre exista una presión neumática en la 5.2, con su válvula estranguladora antirretorno y todo eso. Así que eso, recuerden que es lo mismo, no se compliquen cuando vean que son más cilindros, es el mismo principio. Espero les haya servido. Nos vemos en un próximo tutorial.